¿Qué es una constitución? ¿Qué significa que seamos iguales ante la ley? ¿Cuáles son los derechos sociales? Todas estas son preguntas del actual debate político. Sin embargo, son conceptos jurídicos muchas veces difíciles de asimilar. La Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, el Archivo Central Andrés Bello y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile han organizado en conjunto el ciclo de programas Momento Constituyente, discusiones sobre derechos sociales. Nuestro objetivo es contribuir a la discusión pública y construcción del Chile del futuro, mediante un ciclo de discusiones donde especialistas de distintas áreas del conocimiento conversarán sobre las características de los principales derechos sociales y la mejor manera de garantizarlos. Sean todos bienvenidos a ser parte de este momento constituyente. Estamos en la sala Gabriela Mistral de la Universidad de Chile para comenzar el segundo capítulo de Momentos Constituyentes, un ciclo de conversaciones a propósito de si estamos efectivamente viviendo en Chile un momento constituyente, el por qué, si es que la hay, la necesidad de una nueva constitución, y atravesando los distintos temas que una carta fundamental o la construcción de una carta fundamental implica. Y hoy día lo que nos reúne es un tema que ha sido de primera importancia en la discusión nacional en el último tiempo, y es justamente el tema indígena. ¿En qué consiste la importancia de este tema en una nueva constitución? ¿Existe acaso la importancia de incluirlo? ¿Cuáles son los puntos a discutir en eso? Y para entrar en este tema tenemos invitado hoy día a Lorena Recabarren, la directora ejecutiva de Horizontal, vicepresidenta de Bópoli, abogada, cientista política, y a Salvador Millaleo, abogado mapuche de la Universidad de Chile, profesor, y al expresidente Ricardo Lagos Escobar. Veamos qué pasa. Hoy, 23 de enero del 2018, el día de la muerte de Nicanor Parra, estamos grabando aquí en la Universidad de Chile el segundo capítulo de esta serie de conversaciones llamada Momento Constituyente, para conversar esta vez sobre el tema indígena y su relación con la Constitución. Pero antes de entrar de lleno a eso, yo quisiera preguntarle si efectivamente estamos viviendo acá en Chile un momento constituyente, como parece presuponer, digamos, esta serie. Me preguntaba si la palabra primero se entrega por rango o por sexo. Vamos a pasarle primero a Lorena Recabarren esta vez la palabra. ¿Estamos viviendo un momento constituyente? Es difícil pensar en un concepto de momento constituyente en democracia siempre. ¿Y qué entenderíamos por momento constituyente? Sí. Uno puede entender el momento constituyente cuando uno siente que el ambiente está como preparado, ¿no?, para hacer una reforma a la Carta Fundamental del país, y siempre ocurre que eso normalmente está en situaciones de crisis, normalmente precedido de alguna guerra civil o algún conflicto político importante. Es muy difícil poder crear, y yo creo que acá la palabra crear es relevante porque uno, en democracia pienso que los momentos constitucionales se crean. Y bajo esa perspectiva entiendo que si bien hay una larga demanda que no se ha agotado nunca y que por el contrario ha ido creciendo desde el retorno a la democracia, por cambiar la Constitución, más allá de algunos aspectos específicos o capítulos específicos, tenemos una reforma importante durante la presidencia de acá, del presidente Lagos, el año 2005, sigue habiendo, ¿verdad?, una sensación de que sigue siendo la Constitución de la dictadura, y por lo tanto pareciera que, para usar una palabra, una expresión de Patricio Zapata, otro constitucionalista amigo de la casa también, esta no es la casa de todos, ¿no? Y por lo tanto ese momento constituyente yo creo que no está, le falta. Hubo una voluntad muy importante desde el Ejecutivo, diría yo, desde la presidenta Bachelet, por llevar adelante esto como promesa de campaña. Sin embargo, no está ese compromiso, ¿verdad?, ciudadano respecto de qué. Creo que el proceso de constituyente, de los encuentros locales autoconvocados, de los cabildos regionales, provinciales, ayudó. Y fue probablemente lo que era la primera etapa de ese proceso constituyente, que era el proceso de formación cívica. El proceso de formación cívica básicamente no existió,
y creo que sí, ese proceso de conversación, ¿verdad?, fue muy relevante a modo de que más ciudadanos se dieran por enterado, ¿verdad?, en una conversación muy doméstica, muy de amigo, muy en la casa, de qué cosas están en una constitución. Y yo creo que dada la reforma, y aquí como que enuncio tal vez la tesis que podemos seguir conversando, hay un paquete importante de reformas políticas entre el 2014 y el 2016. Financiamiento a la política, reforma a la ley de partidos políticos, la profundización de la democracia, la ley de cuotas para mujeres, la ley de cuota de género, el voto de los chilenos en el extranjero. Todas esas son reformas para ampliar la ciudadanía, ¿verdad? Para ampliar, para ser más transparente, para ser más cercano, para tratar de luchar contra la apatía y contra la desafección que muchas veces ha creado, entre otras cosas, la corrupción, básicamente, ¿no? Sin embargo, aquí hay dos cosas relevantes por resolver. Uno, el cómo fomentamos que la gente participe más, ¿verdad? Una cosa es ampliar la ciudadanía, por lo tanto el derecho a, y otra cosa es que esa gente ejerza su derecho de ir a sufragar o a participar, ¿no? Y por el otro lado, es cómo estas nuevas reformas, que son más bien del sistema de partido al sistema electoral, ¿verdad?, van a impactar al sistema político más bien en su conjunto. Hoy día nosotros tenemos, debido a esta reforma, un Congreso más heterogéneo, un Congreso más joven, un Congreso donde muchos de los parlamentarios, más de la mitad, probablemente no tienen experiencia parlamentaria, muchos de ellos son menores de 30 años. En buena hora. En buena hora. Y por lo tanto, vamos a encontrar en este camino que han provocado estas reformas nuevos bloqueos probablemente, ¿no? Por ejemplo, el sistema presidencial. ¿Cómo opera este nuevo Parlamento con un sistema presidencial como el que tenemos? Y con esto termino, sí. Pato, un segundo. Creo que el sistema presidencial, la falta de descentralización, por ejemplo, nos van a llevar a tocar temas, como el que hoy día vamos a tocar en esta conversación sobre los pueblos indígenas, que nos van a volver a encontrar en una especie de momento de tensión. Y yo creo que ahí sí podemos crear un momento constitucional. Usted, presidente Lagos, tuvo en esto, hizo su propio proceso, además, con gente vinculada a la fundación que usted preside, etcétera. Le quiero preguntar más bien, ¿en qué consistiría un momento constituyente? Porque de ahí vamos a saber si estamos en ese momento o no estamos en ese momento. Yo creo que el momento constituyente se constituye primero cuando todos los sectores están contentos que tenemos un problema pendiente. Segundo, cuando hay una cierta sensación de hacia dónde puede apuntar una resolución de ese tema pendiente. Y tercero, donde hay conciencia que si no lo hacemos, los problemas se van a agravar más. Creo que hay un solo elemento que uno podría decir el momento es siempre, que es el origen de la actual Constitución, que es un origen en un sistema dictatorial y en donde lo que se ha reformado es aquello respecto del cual los que están conformes con la Carta actual han ejercido veto. Y por lo tanto hay una sensación para muchos de nosotros que cada vez que se quiere hablar de reforma a la Constitución, al frente hay alguien que le dice, totalmente de acuerdo, ¿qué quieres cambiar? Y entonces, claro, la situación no es de igualdad, porque tanto pronto yo digo, quiero cambiar esto, me dicen, es que a mí me parece bueno como está. Y yo en ese mismo momento ya no me queda otra, o insisto, o me van a decir, es que no hay agua en la piscina. O sea, el veto continúa. Y uno dice, bueno, pero es que, caramba, yo fíjese que llevo tanto tiempo en esto, desde que recuperamos la democracia, bueno, ¿qué quiere que le diga? Vamos ya para los 30 años. Y todavía hay elementos centrales que no se han podido abordar. Entonces creo que estamos acá en un momento en donde, por lo menos para un sector, hay que hacer modificaciones ahora y ya. ¿Estado subsidiario, sí o no? No, pues ¿cómo se le ocurre? No es que después de la crisis del 2008 el Estado subsidiario se archivó en todas partes del mundo y nos dimos cuenta que los mercados no se podían autorregular. Bueno, entonces hagámonos cargo de lo que pasó hace 10 años nomás.
Y eso coloca las cosas en otro contexto, a eso me refiero. Pero hay una duda que viene con esto, Salvador Millaredo. A mí por lo menos me viene. Yo percibí en un momento, y cuando participamos de los encuentros locales autoconvocados y de todo ese proceso de conversación constitucional, mismo tiempo, más o menos, que usted estaba con lo suyo en su fundación, que había un ánimo, que hubo una cosa. Había un momento constituyente en el sentido de que la comunidad parecía estar atenta a esto que estamos hablando. ¿Se sigue en ese estado, en ese momento? Primero, yo creo que se suele confundir un momento constituyente con el resultado. Es decir, cuando hemos definido un problema, hay un acuerdo, hay una mayoría sólida que impulsa una determinada transformación constitucional y eso se consigue, se pasa, se establece, se impone de alguna manera. Y el momento constituyente, la verdad, es un proceso que puede ser muy largo, entonces es un poco equívoco hablar de esos momentos. Luego, al confundir el proceso con el resultado y pensar que el momento es solo el resultado, se tiende a creer que el momento constituyente es cuando todos estamos de acuerdo, cuando hay una clara mayoría, y que claramente no es el caso de Chile. Aquí tenemos un país polarizado, fragmentado, donde hay una gran controversia acerca de las reglas que nos rigen, lo que no significa que no podamos conversar, y lo que demostraron los diálogos ciudadanos precisamente. Yo creo, y que como también estuve observando el proceso que el presidente Lagos hizo en la Fundación Democracia y Desarrollo, que es tu constitución, nuestra constitución, también en el diálogo en línea, pese a que tenemos esas diferencias graves en cuanto a cuáles son las reglas de convivencia, los fundamentos, si es la solidaridad o la subsidiariedad, si es el Estado unitario o un Estado regional, si es un Estado monocultural o un Estado plurinacional, si tenemos esas graves diferencias, esto no significa que no conversemos sobre esto. En ese sentido, no hay un momento constituyente, sino hay un proceso constituyente. Una pregunta en este mismo sentido a los tres, sí, para cerrar un poco este bloque y pasar al tema que nos convoca. Siempre se habla del problema de la Constitución o del tema del momento constituyente respecto de una Constitución que no genera acuerdo y que tiene el origen que tiene. A mí me parece que muchas veces se salta aquí otro asunto, y es que ante una época tan cambiante y con problemas tan nuevos y con realidades tan distintas a las que dieron origen, no solo en términos de autoritarismo, sino que de los nuevos asuntos que nos aparecen, parece ser un buen momento también para tener una conversación y un nuevo acuerdo respecto del futuro, ¿o no? Bueno, ahí, Patricio, aquí en Chile hemos pecado de un endiosamiento de la estabilidad como la gran garantía de todo el sistema, y la verdad es que lo único que produce estabilidad es la legitimidad. Jefferson ya lo dijo en un momento, toda generación tiene derecho a redibujar sus reglas del juego y producir, por lo tanto, una nueva legitimidad. Y si hay una porción tan importante que no encuentra que sean legítimas las instituciones más allá del origen, sino incluso por el ejercicio, entonces es un buen momento para discutir un cambio en la Constitución. Perdona, yo creo que esto es muy crucial. Las mutaciones que ha habido en la forma como nos informamos los seres humanos, hay un antes y un después, a partir que Gutenberg inventó la imprenta, claro. Pero ahora, en la mañana me recordaban, por motivo de los 30 años del plebiscito, que hubo un gran debate por motivo de los 30 años, en que los sabios de ingeniería y la computación no estaban seguros si para garantizar que íbamos a conocer el resultado, íbamos a utilizar el módem o el fax. Y esto fue un debate que hubo que llevarlo a la solución de las más altas esferas, porque los dos sabios computines en este ámbito no se ponían de acuerdo. Digo esto, y ustedes me miran con una gran sonrisa, ¿verdad? Porque lo que ha ocurrido es que estas nuevas tecnologías nos colocan a todos en una relación horizontal. Antes usted hablaba, lo escuchaban y cada 4 años votaba porque me gustaba más. A lo sumo mandaba una carta al director si estaba enojado, si es que se la publicaban. Pero hoy día no. Entonces yo digo, aquí está pendiente todavía algo que es crucial. En la nueva democracia, nos guste o no, van a surgir instituciones democráticas consecuencia de estas nuevas tecnologías. ¿Cuáles van a ser? Está por verse. Son muchas. Y ya hay muchas que uno puede decir, ahí están, si quieren las usa, ¿no? En otras palabras, si hay tanta facilidad para ir caminando a la plaza y protestar,
hay más facilidades para una forma más civilizada que ir a la plaza, que es aprender a escuchar y decir, esta es mi idea, ¿está de acuerdo? Esa percepción, Lorena, ¿tú la compartes? Claramente yo comparto que efectivamente estamos en un proceso de cambio social muy rápido y muy profundo, porque normalmente los cambios en la historia profundos se iban en muchas décadas de años, ahora es como muy rápido, ¿no? Y una de las gracias que tienen los sistemas sociales que permanecen, ¿verdad?, y que no fracasan, es poder procesar ese cambio de una manera adecuada. Entonces, por lo tanto, es muy importante lo que señalaba acá el presidente Lago en relación a cómo el ejercicio, ¿no?, de cómo nuestra democracia se puede, va a tomar distintos rumbos, distintos canales, está tomando para poder hacerse efectiva. Pero más en la pregunta que nos tirabas al grupo, digamos, recién, yo creo que uno puede, que en los momentos constitucionales que hemos tenido cambios de la Constitución previos, y estoy pensando desde el año 89, que ya había, en el fondo, el plebiscito del sí o no ya había marcado el paso del primer empujón hacia la transición, ¿verdad? Había acuerdos sobre qué queríamos cambiar. El año 89 había un real acuerdo de que, mira, con estas cosas mínimas, hay muchas cosas que cambiar que no se cambiaron, pero con estas cosas mínimas, si no se cambian, no avanzamos. Modificaciones, gran paquete del 89. Hubo otras cosas del año 91, el gran paquete de reforma del año 2005, y uno recuerda que hubo muchas modificaciones, ¿verdad?, entre ellas atribución al Congreso, etcétera, pero creo yo que lo que por más que se recuerda es por el término de los enclaves autoritarios, ¿verdad? Había un acuerdo que para seguir avanzando ahí, ¿verdad?, gente, menos uno. Para seguir avanzando ahí, incluso gente que se había opuesto previamente dijo, ok, porque va cambiando. Hoy día yo creo que uno puede encontrar esas cosas, y por eso creía en lo que comentaba al principio en relación a que uno puede crear este momento constitucional, ¿no? Entonces, hay temas que pasan por la Constitución, y entre ellos, por ejemplo, el tema del reconocimiento de los pueblos indígenas. Pasemos a ese en un minuto más, pero hasta aquí estamos a puerta de tener una nueva Constitución. Sigamos. Salvador, voy a partir preguntándote a ti esta vez. ¿Por qué es importante, constitucionalmente hablando, el tema indígena? ¿Por qué este tema es pertinente a la hora de conversar una nueva Constitución y no queda simplemente entregado a la solución de las leyes? Bueno, ¿qué es una Constitución? Una Constitución es un pacto que trata de incluir a todos los ciudadanos en un régimen de gobierno, y una Constitución no es cualquier Constitución. Una verdadera Constitución es aquella donde el régimen de gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados. Y lo que ha pasado en la historia de este país es que no hay ninguna Constitución que haya contado con el consentimiento de los pueblos originarios. Y eso se traduce, por cierto, en que ninguna Constitución en Chile ha tenido una cláusula que haya reconocido la existencia de los pueblos originarios. Que no ha contado con la aprobación y el acuerdo de los pueblos originarios especialmente, o porque esto, o a lo mejor hay un montón de grupos humanos en el país que podrían decir lo mismo, ¿no? Revisando la historia, digamos, no hay ninguna, en la Constitución que nosotros tuvimos en el 25, es la única que tuvo un plebiscito atrás, y ahí no hubo ninguna consulta, digamos, especial a los pueblos originarios, y por cierto no hay ningún reflejo. La única aproximación que hemos tenido hasta ahora fue el proyecto constitucional que Allende quería establecer en 1973, que tenía o planteaba una cláusula, pero sabemos que eso se interrumpió, ese proceso que iba a lanzar, o sea, no quedó ni siquiera en proyecto. Entonces, nunca ha habido en Chile una Constitución que hablara a los pueblos originarios, y nunca ha habido en Chile un proceso donde los pueblos originarios, como sujeto colectivo, pudieran conversar con el Estado acerca de qué relación se podían acordar entre ellos para establecer y mirar hacia el futuro. ¿Tú, Lorena, suscribes que merece una especial atención, una particularidad, la existencia de un pueblo originario en una Constitución? Sí, y quisiera sumar dos elementos a lo que señalaba como antecedente Salvador. En una Constitución, ¿verdad?, está lo orgánico y está lo doctrinario, ¿verdad? Están las reglas del juego, del proceso, de cómo nos organizamos, y hay algunos elementos más o menos, los que creemos en constituciones más minimalistas, nuestros más maximalistas, de cuánto es ese contenido doctrinario. Pero lo que hay ahí en la parte más de principios, de valores, ¿verdad?, es aquello que nosotros reconocemos como fundamental, y por eso está en el texto fundamental de una república, ¿no? Cuando nosotros hay una preocupación especial por cambiar los hombres nacen libres iguales por las personas,
¿verdad? Que en un minuto fue de los hombres y mujeres. No es porque a la mayoría de las personas ni a las mujeres, ¿verdad?, no tengamos dos dedos de frente para pensar que la palabra hombre en la Real Academia Española entiende, subentiende a las mujeres, ¿no? Sino porque hay una cosa de reconocimiento. Entonces creo que en esa parte doctrinaria nosotros reconocemos ciertas cosas, reconocemos el principio, por ejemplo, de la subsidiariedad o de la solidaridad, en fondo, lo discutimos, ¿no? Discutimos que Chile es una república democrática, fijamos ciertos principios. Y en ese sentido, cuando uno no tiene en la Constitución, en su Carta Fundamental, aquello que constituyó al país, entre otras, de fondo, como pueblo de un territorio, ¿no? Que precede a la conformación del Estado independiente, y ese reconocimiento ha sido demandado, y ese reconocimiento no solo ha sido demandado por los pueblos indígenas en general, el pueblo mapuche con mayor profundidad, sino que además estamos hoy día en un contexto internacional donde las relaciones internacionales y los compromisos internacionales que ha adquirido el país, ¿verdad?, nos comprometen a avanzar también a ese reconocimiento. Por lo tanto, están esas dos dimensiones, ¿no? Una más como en términos más conceptuales, que tiene que ver con el contenido de una constitución, y el otro con el contexto más contemporáneo, lo que nos rodea como país, ¿verdad?, que hacen pensar que por supuesto debiese haber un reconocimiento. Y además que desde que yo tengo uso de razón, y tú lo recordabas en la minuta, desde el año 91, ¿verdad? 89, el Nueva Imperial, ¿verdad? Se viene hablando del reconocimiento de los pueblos indígenas. Entonces, ya llevamos un rato. El proceso de eso respecto al momento constituyente, respecto de eso, lleva bastante rato. ¿En qué debería consistir, don Ricardo, ese reconocimiento constitucional? Porque aquí se echan a correr montones de, yo creo en estas conversaciones hemos echado aquí y a lo largo de todo este tiempo, se echan a correr conceptos que no terminan, parece, de amarrarse. ¿Qué es darle reconocimiento constitucional para usted a un pueblo originario? No sé si partir con un ejemplo. Fui ministro de Educación en el año 90. Cuando constaté que en la región de la Araucanía había escuelas públicas con más del 50% de los niños de origen mapuche, y claro, uno sabe que los mapuches no escribieron su idioma, como ninguno de los pueblos nuestros, y que idiomas como el de los atacameños se los llevó el tiempo, me pareció que era indispensable que en ese caso hubiera clases en mapudungun. Y se dictó rápidamente un decreto. Lo más fácil dictar un decreto. Implemente usted el decreto de dónde va a sacar profesores que puedan enseñar el mapudungun. Y cosas, hay becas para que, aquellos que, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo digo? Porque creo que el momento del año 90 ya era un poquito distinto a los momentos anteriores de Chile. Y creo que el tema de la relación... ¿Distinto en qué sentido? Que estábamos insertos en el mundo, y el tema de las distintas etnias pasa a ser un tema que empieza a emerger. Y que a diferencia de otros pueblos, ejemplo, cuando llega el mundo occidental a Australia y Nueva Zelanda, y se encuentran con que en esas dos islas hay pueblos que ya lo habitan y tienen que establecer una relación, ¿no? Entonces los amigos neozelandeses, claro, no encontraron nada mejor que decir que la relación estaba un poquito tensa, ¿verdad? Pero ya a los 50 años se les ocurrió decir que van a tener un cupo parlamentario. No una cuota, no, un número de asientos del Parlamento, punto. Mire usted, y a nosotros no se nos ocurrió eso. No, se nos ocurrieron otras cosas. Se nos ocurrieron otras cosas que mejor no mencionar. Entonces lo que quiero decir es, hay además ya en el año 90 un cierto sentido a nivel internacional de qué se hace con las etnias, qué se hace con las distintas culturas que está teniendo un país. Y cómo reconozco que el país es más rico cuando hay diversidad cultural. Y si soy capaz de incorporar aquello, entonces estoy enriqueciendo a Chile y no empobreciéndolo. Entonces, esta relación que hay, que tiene, me gustó el ejemplo que diste del género, porque ¿desde cuándo se nos ocurrió decir los hombres nacen y las mujeres no? Así, a nadie se le ocurre preguntar, ¿verdad?
pero también es un tema de decirles, oiga, por favor, reconózcame. Bueno, la niña que le dice a mamá, yo sé que cuando dice niñitos a comer, el niñito también me refiere a mí, a pesar de que yo soy mujer. Pero, Salvador, hasta aquí se supone que entonces está el universo entero de acuerdo en que y resulta que hay cosas que no suceden. A ver, pongamos digamos, el dedo en la llaga. Claro. ¿Qué es lo que dificulta la convivencia de la diversidad siendo respetada por igual? ¿Qué intereses son tocados de pronto que hacen que el pueblo mapuche no acceda a esto? ¿Dónde están los topes? Bueno, básicamente hemos tenido una forma de desarrollo como país que han perseguido bien consistentemente las élites, que es hostil en forma bastante profunda a los valores, las cosmovisiones de los pueblos nacionales indígenas. Por ejemplo, estamos hablando de una matriz que se basa en la explotación de materias primas, y en particular la instalación de las empresas forestales, que una cosa no es de 200 años atrás, estamos hablando de lo que sucede a principios de la dictadura militar, con las tierras que se devuelven de la reforma agraria, la contrarreforma agraria, y que se le traspasan con este decreto ley 701 que bonificó la expansión forestal. Se instalan las forestales ahí y empiezan a hacer monocultivos de pinos y eucaliptos que secan las aguas, destruyen el medio ambiente, erosionan, y todo eso en pos de un beneficio. ¿Y constitucionalmente qué podría subsanar esa situación? Es que constitucionalmente lo único que puede subsanar una situación de privación es precisamente lo contrario, que es compartir el poder. Efectivamente, eso se puede instalar porque los indígenas, los mapuches, pero también lo que pasó en Isla de Pascua, lo que pasó en el norte con las mineras, porque los pueblos nacionales indígenas no tienen poder, y por ello los pueblos nacionales indígenas ya no quieren considerarse como etnia, un simple sujeto que tiene particularidades culturales, sino que la pretensión, y eso es lo que el camino que ha señalado el derecho internacional, es que queremos que se reconozcan nuestras autoridades, nuestros poderes políticos propios. Queremos ser iguales que la nación chilena. Chile no es un conjunto de chilenos, una cultura homogénea, ni siquiera tampoco es un conjunto de identidades diversas dentro de una misma nación. Es una comunidad de naciones donde ha habido una subordinación persistente de unas naciones por otra, que es la nación mestiza chilena, y la única manera de resolver esto consistentemente es que esta situación de poder se revierta y se comparta el poder político con los pueblos nacionales originarios. Entonces, ¿estaríamos de acuerdo en hacer de esto que le hemos llamado reconocimiento de los pueblos indígenas, traspasarlo a hablar de un Estado plurinacional, donde hay distintas naciones que conviven al interior de un territorio, o eso ya se arrancaron las cabras para el monte? Esa yo creo que es el gran punto de inflexión. Uno revisa, ¿verdad?, los proyectos de reforma constitucional sobre el tema. Las grandes divergencias están en si Chile es una nación única e indivisible, porque cuando se llega a eso, ya no es Chile es una república democrática, sino que uno se encarga de decir que es una nación única e indivisible. Y los que te dicen que en realidad esto no es una única nación, sino que es una comunidad de naciones. Y yo creo que ahí hay un punto de inflexión muy particularmente, ¿sabes por qué creo yo? Porque, y esto uno te lo dan los años y uno mira para atrás, yo me eduqué mis primeros años en dictadura, digamos, pero no creo que eso haya tenido mucho que ver respecto a lo que voy a decir. Pero lo que a mí me contaban era de la pacificación de la Araucanía. Y también se lo contaron a mi mamá y a mi abuela. Y cuando uno tiene esa historia, y en realidad te pasan eso como quien te pasó la Guerra Civil de 1891 o la Constitución Moralista del 23, queda ahí. Pero la cantidad de información, de falta de conocimiento que tenemos respecto de los pueblos originarios chilenos. Pero quiero entender ¿El punto? el punto. Es que ¿Queremos reconocer un Estado plurinacional, en tu parecer? Yo, en mi parecer personal, creo que hay distintas naciones. Efectivamente. Creo que el punto es muy... ¿Y cuántas naciones habría? Por saber, el reconocimiento para partir, supongo que la nación mapuche. No sé si hay otro... ¿Cómo formas una nación? La nación tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el pueblo. Otra cosa es, ¿verdad? Y ahí viene una segunda derivada. Cuando tú puedes declarar un país plurinacional,
que tiene que ver con las autonomías territoriales, con la extensión del poder político, ¿verdad? De ahí la distinción, por ejemplo, entre cuota y escaño. ¿Por qué la cuota para las mujeres y no la cuota para los pueblos indígenas? Porque tiene una razón sustantiva de por qué es la diferencia. Bueno, a ver, sigamos buscándole. ¿Usted es partidario de un Estado plurinacional? Es el reconocimiento de una realidad, pero ese reconocimiento de esa realidad tiene que partir de otra realidad. Yo no estoy partidario que el Estado de Chile, la República de Chile, se divida, porque eso me parece que no está en el contexto de nadie. Y tampoco me parece que sea conveniente generar situaciones que impliquen una absoluta autonomía en el manejo del territorio, porque el manejo del territorio obliga que si es una indivisible, hay ciertas cosas como la defensa del territorio corresponde a un gobierno central. No vamos a tener 10 ejércitos distintos, ¿verdad? Lo segundo que me parece igualmente importante es la sensatez. Porque yo entiendo que si hay una etnia con especificidades claras, a vez de la mapuche, es la etnia de Pascua. Pero ¿cuántos son puros, entre comillas, si reconocemos que son pascuenses los nacidos en la isla de Pascua? Y ya los que vienen al territorio ya están en situación difícil. ¿Y para qué decir la natural mezcla que se ha producido desde que de aquí van para allá, verdad? Entonces ahí tenemos una situación absolutamente inédita. Ojo, y solo tienen derecho a comprar tierras en Isla de Pascua, o mejor dicho, a heredar a los que nacieron en el territorio. O sea, de 2 hermanos, la madre tenía dificultades, la mandan a Valparaíso a tener la guagua, y de esos 2 hermanos, solo uno tiene derecho a tierras allá, pues el otro no. Entonces, estamos hablando de temas de una altísima complejidad como para dar un eslogan. Entonces, creo que es clarísimo el tema mapuche, sí. Cuando vemos otros tipos de pueblos, aymaras, obvio. Atacameños, sí, claro, hay descendientes de los atacameños. Tenemos una distinguida senadora que se declara con razón orgullosa de su descendencia. Pero claro, me tocó participar en algunas actividades y una vez me dijo, nosotros representamos los atacameños. Y dígame, ¿y cuál es el territorio de ustedes? Entonces me dijo, bueno, el territorio nuestro, entre cordillera y mar, y eran un par de regiones. ¿Y cuántos son? Bueno, con suerte 1000. A ver, tratemos de colocarlo en una... Entonces, lo coloco con total transparencia. Pero dicho todo lo anterior, quiero volver al tema mapuche. En el tema mapuche hay un tema que es central. ¿Con quién se negocia? ¿Con quién se conversa? ¿Con 3000 comunidades? Históricamente el pueblo mapuche no ha tenido un mando único desde los tiempos inmemoriales. Por tanto, quiero ser bien concreto. Creo que debemos tener no cuotas, cupos en el Parlamento, que es distinto. Porque si no vamos a estar buscando, como se andaban buscando con el mayor respeto, mujeres para las listas parlamentarias, ¿verdad? Para llegar al 40%. Pero en la inmensa mayoría de los casos era arroz graneado, porque gracias por aceptarme ser candidata porque me resolviste el problema y yo puedo ser candidato ahora. Bueno, eso no lo quiero. Quiero ser bien claro. 2 registros electorales distintos. El registro electoral de los chilenos y el registro electoral del pueblo mapuche. Si es posible un registro electoral de los aymaras u otros, pues adelante, considerémoslo. De los pascuenses, consideremos. Pero seamos realistas, los números son muy distintos. A partir de eso, hay un registro electoral. Ahora, el mapuche va a resolver si quiere estar en el registro de los chilenos todos o solo para los mapuches. Y alguien podrá establecer un mecanismo para aquel que es chilenito no se haga pasar por mapuche. Eso ya lo podemos ver en el detalle. Pero ¿qué es lo que me parece importante? Que si usted tiene un cupo concreto, ya se van a elegir 10, 15, 20, lo más importante es que si usted llega a acuerdos con el mundo mapuche, a través de esos 10, 15 o 20 que son los que lo representan en el Parlamento, usted puede decir, ahora que haga un plebiscito.
y que ese registro electoral mapuche diga sí o no a los acuerdos que se están llegando con el Estado de Chile. Eso yo llamo una solución política concreta. Bueno. Ahora, esa solución política concreta le va a desarrollar un conjunto de otros temas. Bueno, habrá que conversar y dialogar en buena fe para no llegar al absurdo de decir, claro, entonces también aquí le vamos a dar un cupo de un parlamentario a 1000 personas. Bueno, hablemos en el último bloque de qué entendemos por autogobierno. ¿Estamos todos de acuerdo, Lorena, en que sería virtuoso concederle ciertos niveles de autogobierno al pueblo mapuche, por ejemplo, niveles de decisión propia o no? Y voy a decir algo más respecto de esto, de que haya, de pensar un concepto de Estado menos autoritario respecto de lo que las comunidades que lo constituyen puedan decidir autónomamente, y no estoy pensando solamente en una etnia, o el Estado tiene que poner su garra fuerte y no permitir que grupos de individuos en su interior tomen decisiones particulares. ¿Y cuáles decisiones podrían ser? Esa pregunta la hago para el resto, dependiendo de lo que están de acuerdo. ¿Hasta dónde podría llegar esos niveles de autonomía a grupos al interior de un Estado? Hay que tratar de ponerle el límite al concepto de autogobierno, ¿no? Porque todo es, al final, cuánto autogobierno tienen desde los ciudadanos, la familia, los grupos intermedios, las regiones, ¿verdad? Las etnias, las organizaciones gremiales. Una cosa es el Estado, el tipo de Estado que tenemos, y ahí en el fondo está la reflexión en torno a este Estado unitario, a un Estado más regional, más federal o más intermedio. Y otro es cuánto, respecto especialmente de grupos identificables como distintos, que está mezclado con este concepto tan complejo de nación o de pueblo, ¿verdad? Tú le das, porque ¿a quién le das autogobierno, verdad? A este pueblo mapuche, ¿cómo se define? Si lo definimos como nación, tenemos todos los problemas que comentábamos antes. Si lo definimos como pueblo, ¿verdad? O etnia, también, ¿quiénes incorporan? Entonces, ¿y hasta dónde? Por ejemplo, entregar estos cupos reservados, escaños reservados, es una forma de entregar autogobierno. A mi modo de ver, no sé. Lo que se pensaba originalmente en la discusión del proyecto de ley actualmente en trámite en el Congreso respecto de la creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y de los regionales, no, de los por pueblo, perdón, también es una manera de autogobierno. Pero ¿qué ocurre finalmente, ¿no? Hoy día, como está el proyecto de ley en el Congreso, no hay ninguna decisión de ese Consejo que sea vinculante. Por lo tanto, en la idea está, pero en el momento del resultado no. Yo creo que es tanto más complejo esa pregunta que la pregunta sobre cuántas naciones existen en Chile o si las se reconocen y cómo las reconocemos, ¿no? Porque el Estatuto Especial de Isla de Pascua, por ejemplo, permite una serie de regulaciones específicas para el territorio. Y el territorio está súper bien definido, es una isla, estamos, ¿verdad? Con todas, pero con complicaciones como si el nacimiento, no nacimiento, las leyes internas, ¿verdad?, propias de la cosmovisión y de la cultura de cada uno de los pueblos. Para el pueblo mapuche es más dificultoso esa situación, ¿no? El 70% del pueblo mapuche no vive en la Araucanía, vive fuera de la Araucanía. Y dentro de la Araucanía está disperso. Entonces, yo creo que partiría con señales súper concretas que tienen que ver con un reconocimiento simbólico, con el reconocimiento de la cooficialidad de la lengua, por ejemplo, en Isla de Pascua, en algunas regiones que, por ejemplo, por plebiscito se decía, o que el gobierno regional, que tiene que ver mucho además con decisiones regionales, con los escaños. Quiero hacer una pregunta porque usted fue presidente, digamos. ¿Cuál ha sido la dificultad para hincarle profundamente el diente a esta historia? ¿Falta de acuerdo, falta de lucidez y claridad respecto de qué hacer? ¿Falta de voluntad política porque son muy pocos los que quieren ceder poder a un grupo? Bueno, por eso tiene que ver con el momento constituyente, por eso lo estamos discutiendo. ¿Es el momento o no es el momento? ¿Qué es lo que había el año 90 y qué es lo que hay hoy? Y obviamente que hoy día hay una sensibilidad infinitamente mayor. Lo único que yo digo es aquí, aprendamos de otros lugares. No tratemos de que una forma de solución respecto del mundo mapuche usted la tiene que reproducir respecto de cada uno de los otros, porque está hablando de universos muy distintos. Los españoles, con todo respeto, resolvieron resolver el problema de Cataluña en la Constitución del 78. Y la solución fue establecer el concepto, ¿verdad?, de las comunidades.
no fue tan solución tampoco parece. Bueno, pero es que entonces que terminaron inventando cosas que no existían, como la comunidad Castillo-La Mancha, la comunidad de Sevilla, la comunidad no sé qué. Lo que existía era Cataluña, el País Vasco, Galicia. Galicia, un par más. Y lo demás era artificial. Me temo que si aquí queremos decir, bueno, mire usted, en términos culturales, ¿no? Está la cosmovisión mapuche, está la cosmovisionista de Mayra, está la cosmovisión... Ya, 9. ¿Esas 9 van a tener todas el mismo tratamiento? Es lo mismo, porque cuando estamos hablando del mundo mapuche, estamos hablando de 350.000 que viven en la Araucanía y aproximadamente 600.000 fuera de la Araucanía. ¿Y qué cosas le damos allí? ¿Cuál es el tipo de reconocimiento? ¿Cómo establecemos? Entonces, creo que acá es muy importante empezar a aterrizar esto. Y yo diría muy concreto, ¿sí? La solución política creo que está clara. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Yo creo que va a haber consenso. Ahora, ¿qué quiere decir autonomías para resolver temas? ¿Van a disponer de un territorio sobre el cual mandan? Complejo, ¿no? ¿Cuál va a ser ese territorio? O sí me parece que es distinto cuando usted entra al tema de la cosmovisión, porque la percepción que ellos tienen sobre ciertos temas es distinta a la que tiene otro tipo. ¿Y cuánto usted va a aceptar de eso? ¿Cuáles serían ¿Puede usted establecer un sistema judicial entre ellos? ¿Cuáles serían las que a ti te parecerían importantes, Salvador? Bueno, como dice el presidente Lagos, hay que ver la experiencia. Y la experiencia que hay en el mundo es que las autonomías territoriales han sido no solo las principales demandas, sino los acuerdos más importantes que han tomado estados profundamente democráticos. Mismo Estados Unidos, bajo la presidencia de Nixon, efectivamente reconoció la autodeterminación y el autogobierno. ¿Hasta dónde llega? Porque yo creo que aquí se producen equívocos. ¿Hasta dónde llegan esos niveles de autogobierno en un territorio determinado? También algo que decía Lorena, que hemos conversado varias veces. Se trata de compartir el poder. Esa es la necesidad en una democracia. Y esto, para los pueblos indígenas, estado excluido del poder, puede significar dos cosas. Para graficarlo en términos muy simples. O Mahoma va a la montaña, es decir, los excluidos van donde estarán los centros del poder, y estamos de acuerdo, las cuotas o bien los escaños reservados en el centro del poder que es el Congreso es una forma, es una técnica de compartir el poder. La autonomía es la técnica inversa, la montaña va a Mahoma, que significa que el Estado empieza a delegar ciertas facultades, entiéndase, ciertas facultades, sí. No hay ningún pueblo indígena que administre el territorio, que tenga ejército, que controle el tráfico de drogas, que los delitos informáticos, en fin, tienen una serie de instituciones que además varían dependiendo de su realidad histórica. Aquí lo básico es que todo se haga en concierto, en acuerdo con los pueblos indígenas. En definitiva, lo importante del reconocimiento es que no sea un reconocimiento desde arriba hacia abajo, que el Estado reconozca algo como si fuera su propia voluntad, sino que el Estado llegue a un acuerdo con los pueblos indígenas. Algo de eso del convenio 169, ¿no? Bueno, ahí hay un tema que... ¿Por qué estamos discutiendo por eso? Porque en el mundo había un desarrollo, claro. Y un hito fue el convenio 169. ¿Desde cuándo el convenio? El 89. Claro, por supuesto. Cuando se ratificó acá en el 2008, claro. Hace 10 años atrás, y ese ha sido el piso. Ahora estamos muy preocupados. ¿Chile es incuestionado? Es que estamos preocupados por eso, porque han aparecido señales, y aquí le preguntamos a Lorena, que es miembro de la coalición ganadora en la última elección, de que parte de esa coalición al menos quisiera denunciar el convenio, aprovechando que tendrían una ventana por lo que establece el artículo 39 del convenio. Eso es muy preocupante porque nosotros pensábamos que este era el piso, a partir de este piso construimos y parece que hay algunos que quieren quitarnos el piso. Me siento aludida directamente. Sí, no te sientas, has sido totalmente aludida. Sí, he sido totalmente interpelada, es verdad. Efectivamente yo creo que hay algunas personas que creen eso. Desde horizontal, desde mi posición, digamos. Aquí, un argumento es que en otros países, que son aquellos que miramos como ejemplos respecto a este tema, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, no tienen firmado el convenio 169. Y dice, wow, pero ¿cómo no? Se supone que es tan relevante. Y claro, ellos tenían gran parte del problema solucionado previamente al convenio 169.
Y el convenio 169 en el fondo fue una manera de decir, ok, acá la comunidad internacional pone a disposición de todos los países que no tienen una manera de dialogar, de conversar con sus pueblos o con los respectivos pueblos indígenas, ¿verdad? Un instrumento legal. Todos los países que quieran lo toman, ¿verdad? Chile, que no había pensado sobre eso, lo toma. No lo toma Nueva Zelanda, no lo toma Australia porque, entre otras cosas, ya teníamos un tribunal de Waitangi en Nueva Zelanda con un tratado de 100 años antes, otra naturaleza, otras soluciones a eso. De alguna manera, y acá yo me tomo de un par de declaraciones que hubo el fin de semana, de hecho, en relación a este tema en un diario de circulación nacional, denunciar, que así se llama la manera de hablar cuando uno se quiere salir del tratado internacional, el convenio 169 es como denunciar la Declaración de Derechos Humanos porque estamos violando los derechos humanos en Chile. Es decir, o nosotros hacemos algo para que el convenio funcione mejor, porque de hecho el convenio no es una única forma, que hay cosas que han funcionado mal, hay cosas que han funcionado mal, evidentemente. Que hay paralización en ciertos proyectos, que han habido pocos acuerdos, que la cosa no fluye tanto, que no fluye todo lo rápido que además quisiéramos que fluyera en un mundo que cambia rápido, etcétera. De acuerdo. Pero es un mínimo sobre el cual podemos construir y cambiar y mejorar las cosas. Llevamos poquito tiempo. La consulta, ¿verdad? Fue el gran proceso que se hizo 2010-2011. Han pasado 7 años. Entonces, por lo tanto, es un breve tiempo para un instrumento de esta naturaleza para revisarlo en términos de denunciarlo, no para revisarlo en términos de cómo lo mejoramos, creo yo. Presidente, el convenio y qué niveles de autonomía y de autogobierno le parecen a usted que son razonables o bien... Buena parte de esto está en la Comisión Verdad y Nuevo Trato con el pueblo indígena del 2004. En donde ahí, claro, hay un tema muy importante que tiene que ver con la reforma agraria y devolución de tierras, ¿no? Y donde buena parte de la conflictividad territorial que hay en determinados lugares son aquellos lugares donde se habían entregado tierras al mundo mapuche y se le quitaron inmediatamente después de producido el golpe de Estado. Entonces también hay antecedentes que son tan directos como estos, pero en donde es cuestión de poner la mirada allí y resolver. En lo demás, yo creo que es perfectamente posible avanzar, pero reconociendo que tiene que haber acá un entendimiento sobre la base de que tiene que haber un reconocimiento recíproco de ambos. Sobre este tema, las palabras que usó el Papa me parecieron razonables. Cuando dice, la fractura que existe, porque hay una fractura en este momento, bueno, claro, si usted usa determinadas formas para pretender resolverlas, como es la violencia, lo único que va a hacer es que la causa, por más justa y noble que sea, termina siendo devaluada. Claro, alguien dirá, es una gran frase del pontífice porque es capaz de hacer estas frases que todos quedan un poco contentos con aquello, pero creo que tiene razón en lo que está diciendo. Ahora, que el tema, cuando es histórico, usted no va a resolver, la historia está hecha ahí, ¿no? La primera vez que vino don Juan Carlos, el año 91, hubo una comunidad que dijo que quería hablar con él. Y el senador de la zona, señor Gabriel Valdés, le consiguió la audiencia. Y llegó la comunidad y le dijo, señor, vengo a pedirle que usted por favor reconozca este tratado que nos firmó su tatarabuelo. Y el tratado del tatarabuelo decía que todas las tierras del Biobío al sur son de ellos, ¿no? Bueno, sin comentarios, ¿verdad? Pero lo que tenía que decirle, bueno, señor, mire dónde estamos aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque creo que acá tenemos una capacidad de resolver el tema políticamente. Y este tema, por ejemplo, de los 2 registros electorales, está en el acuerdo de la Comisión Elwin. O sea, estamos hablando de algo que el 2004 ya se pareció sensato a un grupo de señores que de las más distintas, señores y señoras hay que decir ahora, ¿verdad? De las más distintas prosapias políticas, religiosas, qué sé yo, y que permitió dar un acuerdo más o menos razonable.
Y yo creo que ese es el punto de partida para resolver esto. Ahora, que usted puede llegar a situaciones como Nueva Zelanda, en donde en el protocolo del himno nacional hay una estrofa que se tiene que cantar en maorí. Y a usted lo reciben, ¿verdad?, cuando va en visita de Estado, con un conjunto de normas propias de los maoríes. Y todos ustedes habrán tenido más de una sonrisa cuando lo reciben y hacen unas cosas que hay que la nariz con la nariz olerse unos a otros. Señal de paz, porque hay que oler paz. Bueno, pero esa es la forma que ellos entendieron que había que darle un espacio a esa expresión cultural. Ahora, eso va además con otras cosas. Cuando se habla de Estados Unidos y que la solución ha sido a buena parte de las comunidades indígenas entregarles un par de casinos a su administración, bueno, a lo mejor es una forma de abordarlo. A mí no me gusta. Me gusta mucho más cómo se preserva otro tipo de instancias culturales que son más importantes. Pero si la forma de ganarse la vida es entregarle un casino y que ganen las utilidades del casino, está bien. Es una forma demasiado brutal, diría, para resolver el problema. Bueno, esta voluntad de diálogo que hemos visto acá merece una fafán, pero la realidad que vemos un abucheo. Veamos si se expande la voluntad de diálogo. Don Ricardo, Lorena, Salvador, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias por la invitación. Una de las formas que se han utilizado para abordar este tema es recurrir a la red. Y esto parece un aviso comercial. Intentamos hacer una constitución a partir de una consulta a todos los chilenos habidos y por haber en Chile y en el exterior. Hubo más de 300.000 chilenos que participaron. Esto no es representativo, no es una encuesta, es solo la idea de estos 300.000. Pero de estos 300.000 que participaron, después dijimos, consultémosle ahora por temas más específicos. 90% estuvieron de acuerdo en que Chile se definiera como un país multicultural. 76% se definieron porque hubiera respecto de ellos que los pueblos originarios tengan grados de autonomía sobre el territorio que habitan y sus recursos naturales. Y finalmente, aproximadamente 80% de ellos dijeron, nos gustaría una solución política. Esto es lo que decía anteriormente, que hay un número de representantes elegidos por los pueblos indígenas que los representen en el Parlamento y con ellos dialogar para encontrar una solución política al problema. Es un ejemplo de algo que ocurrió, que se hizo y que concitó, yo diría, el interés del mundo, porque era la única vez que se intentaba hacer una constitución a partir de lo que los ciudadanos demandaban. Y esto creo que son las formas, como decía anteriormente, nuevas de participación política que no me cabe duda que se van a usar en constituciones futuras y en mecanismos futuros de representatividad. Bueno, los pueblos originarios en este país nunca han sido parte de las conversaciones constitucionales. Yo creo que ya es hora, que ya es suficiente el tiempo que los pueblos originarios hemos tenido que esperar estando afuera de estas conversaciones. Es necesario que nuestros políticos tengan la generosidad, la amplitud de criterios y también la flexibilidad para trazar diálogos sin exclusiones, diálogos que no traten de distinguir entre los indígenas buenos y los indígenas malos a priori. Creo que esa ha sido una tendencia que ha perjudicado los acuerdos hasta ahora. Vemos en Cataluña, por ejemplo, cómo los catalanes se quejan con el gobierno español que dice que quiere dialogar, pero simultáneamente los aporrea. Eso es lo que hemos visto afuera, pasa con otros pueblos originarios a menudo. Se ha criminalizado la protesta de los pueblos indígenas, se han aplicado leyes indebidas como la ley antiterrorista, que la verdad no tiene cabida de acuerdo a lo que ha dicho la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la Araucanía no hay terrorismo. Eso no ha habido solo un condenado por terrorismo. No digo que no pueda haber en el futuro, pero hasta ahora no ha habido ninguna sentencia que haya acreditado que existen esos hechos. Y sin embargo, los medios de comunicación y los políticos viven temiendo y estigmatizando a los pueblos originarios por ello. Creo que para dialogar tenemos que tener una actitud mental mucho más abierta y estar preparados para un futuro que tiene que ser diferente a como lo estamos viviendo hasta hoy. Muchas gracias.
En este mensaje final simplemente quiero hacer una invitación a que podamos conversar con una mirada distinta de justicia, con una mirada de justicia relacional, de cómo nos relacionamos, de cómo nos comunicamos con el otro y en ese sentido de reconocer en el otro un igual ciudadano, un ser humano de igual valía. Creo que este tema, si lo miramos desde esa óptica de justicia, vamos a poder avanzar muchísimo más profundamente.